Hoy les traigo un video sobre un review que vamos a hacer a la cámara Sony Alpha A68. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Es una cámara Sony de gama media, tiene un sensor CMOS, es una EPC-C. Esta cámara tiene algunas características muy interesantes. Es una cámara con 24.2 megapíxeles, tiene un ISO que va desde 100 hasta 25.600. Adicionalmente tiene 79 puntos de enfoque, de los cuales 15 son puntos de enfoque en cruz. Tiene al interior de la cámara en el software un autoenfoque automático para enfocar los ojos. Es una cámara relativamente rápida, me permite hacer hasta 8 fotografías por segundo. Los diferentes modos, la cámara es muy ergonómica, no es tan liviana, es una cámara relativamente grande, pero a pesar de eso, los controles son muy fáciles de acceder a ellos. En la parte trasera tiene la pantalla. Esta pantalla es diferente, se mueve así, lo cual me permite realizar fotografías en diferentes ángulos. La falencia que he visto es que la pantalla no se abate, entonces no es tan fácil autograbarse. La cámara tiene también diferentes funciones que me permiten que sean programadas en 2 botones principales. Las funciones que más utilizo las puedo programar en 2 botones que la cámara tiene. Tiene una pantalla LED. Esta pantalla LED me da la información de qué ISO estoy utilizando, qué velocidad, qué diafragma, diferente información que es de muy fácil acceso. Además tiene un botoncito para prender la pantalla cuando estoy trabajando en situaciones de poca luz. Velocidad de sincronización de la cámara con los flashes es de un 125avo. Esta cámara es el reemplazo de la Sony Alpha A58. Tiene una ventaja y es que viene con la zapata normal. Antes las cámaras de la serie Sony Alpha traían la zapata inversa. Era algo que habíamos heredado de Minolta, montura tipo A. Esto me permite utilizar tanto los lentes de Sony como los lentes que tengamos de Minolta. En la parte de los lentes de Minolta el problema es el autoenfoque, tendríamos que hacer enfoque manual, pero son unos lentes con unas ópticas muy buenas. Tiene conexión de micrófono, HDMI, USB y adicionalmente tiene la conexión que viene por separado, que puedo conectar la cámara directamente a la toma corriente. La capacidad de la pila es muy buena, es una capacidad que ahora yo he trabajado 6-8 horas seguidas y no he tenido necesidad de cambiar la batería. El compartimiento de la batería está independiente del compartimiento de la memoria. Trabaja con memorias normales, SD. Entonces esto me permite que cuando yo estoy trabajando y lleno la memoria, simplemente saco la memoria, reemplazo por una nueva y listo, puedo seguir disparando las diferentes fotografías que estoy realizando. Es una cámara muy robusta, de muy buena construcción. Tiene partes plásticas, pero también tiene partes metálicas. Eso la diferencia de las cámaras de gama baja. No se calienta cuando se está trabajando con ella. Es una cámara muy buena, se la recomiendo. No es tan costosa. ¿Qué deficiencias tiene esta cámara? Y no solamente esta cámara, sino todas las cámaras de la gama de Sony. Es que no es tan sencillo comprar los accesorios para la cámara, ya que el mercado está monopolizado por Canon y Nikon. No es tan fácil conseguir, por ejemplo, flashes con TTL, a menos de que sean de la marca. Tocaría trabajar con los flashes de modo manual, pero pues para mí no tengo inconveniente en esa parte. Es una cámara en la cual si yo quiero trabajar con los lentes de la serie Nexus, que son montura tipo E, tengo que comprar un convertidor. Ese convertidor no es tan barato, es un convertidor que está más o menos alrededor de 1.500.000 pesos colombianos. No es tan sencillo. Sony ha venido ganando terreno, no tanto con esta serie que es la serie de Sony Alpha, sino con la serie de las mirrorless. Esta cámara es muy buena, es una muy buena elección para aquellos fotógrafos que quieran cambiar de Nikon y Canon.
Si la comparamos con cámaras de su misma gama, tanto en Nikon como en Canon, es mucho más económica el cuerpo de la cámara, pero los accesorios son más costosos. Entonces toca mirar qué le conviene más a cada uno. Yo siempre he venido trabajando con Sony, entonces para mí fue una transición natural. Después de esta cámara, creo que voy a seguir con la Sony Alpha A99, que ya es una full frame. Y seguimos evolucionando. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse al canal. Si tienen algunas dudas, con muchísimo gusto se las estaré respondiendo en la caja de comentarios. Y nos vemos en una próxima emisión.